Como es ya bien sabido, Cuba, al igual que la gran mayoría de países en el mundo, posee un ejército, este es conocido como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Sin embargo, no siempre fue así, ya que antes del triunfo de la revolución las Fuerzas Armadas del país tenían otro nombre, organización, acuartelamiento y demás. Así es, hablo del Ejército Nacional de Cuba, que a partir de los años 30 sería conocido como el Ejército Constitucional de Cuba. El primer paso para la creación de las Fuerzas Armadas de la naciente República de Cuba fue el licenciamiento del Ejército Libertador Cubano en marzo de 1899, para ello el presidente de los Estados Unidos William McKinley, había donado 3 millones de pesos, lo que posibilitó la bonificación de 75 pesos por cada uno de los casi 34.000 soldados y oficiales con que contaba el ejército. En enero de 1901 se creaban las bases para la formación de la Guardia Rural, parecida a la Guardia Civil Española, con el objetivo de tener un cuerpo represivo encargado de mantener el orden en algunos lugares de interés del territorio cubano. En 1902 fue creado el Cuerpo de Artillería, estando constituido por 3 compañías con asentamiento en La Habana, fue organizada por el capitán Dwight E. Outman. Ese mismo año estas 3 compañías constituyeron el embrión de las Fuerzas Armadas del Estado cubano. El gobernador militar nombró al mayor general Alejandro Rodríguez Velasco para la jefatura, cargo que ocupó hasta el año 1908. Y si bien el Ejército Nacional de Cuba participó en varios conflictos pequeños y poco conocidos, tales como Guerra de la Chambelona entre otras. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego del Ejército Constitucional de Cuba comenzó a finales de 1956 cuando, combatientes clandestinos del movimiento 26 de julio, al mando de Frank País, se levantaron en armas en Santiago de Cuba. Resumiendo, el Ejército Nacional y posteriormente Constitucional de Cuba, fueron las instituciones armadas de la nación cubana durante su etapa republicana desde 1909 hasta 1959 con el triunfo de la Revolución, hecho el cual conllevaría la disolución del antiguo Ejército Nacional. Ahora, una vez explicado lo que fue el Ejército Nacional, pasaremos a ver el armamento utilizado por el mismo. Entre el cual se encuentran los tanques ligeros norteamericanos Marmon Remington CTMS, los cuales fueron utilizados desde 1942 hasta 1960. También hicieron uso del tanque ligero estadounidense M3 Stuart desde 1942 hasta 1960 y del tanque mediano M4 Sherman desde 1957 hasta 1960. Habiendo utilizado también el tanque crucero británico A-34 Comet, desde 1958 hasta 1960. Entre las armas de infantería utilizadas por el Ejército Nacional nos encontramos con algunas como el fusil de cerrojo estadounidense Springfield modelo 1903, la ametralladora ligera Browning M1918 Bar, la pistola belga Browning High Power, el fusil M1 Garand, la carabina M1, el fusil Johnson modelo 1941, la ametralladora multipropósito belga FN Mag, las ametralladoras Browning M1 y Browning M2 norteamericanas, entre otras armas. Y bueno, eso ha sido todo sobre el Ejército Constitucional de la Primera República de Cuba. Les deseo un feliz y próspero año 2023, y buen día.